La hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios vive y permanece para siempre. Confiados en esta declaración, necesitados pero esperanzados, nos encontramos todos los días buscando ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles y lo hacemos con un espíritu de oración. Dios eterno y Padre nuestro, cerramos los ojos, pero necesitamos abrir el corazón y la mente para que tu Espíritu nos guíe, nos explique y nos bendiga al meditar juntos en tu palabra. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el recorrido misional de este gran hombre de Dios como fue el apóstol San Pablo, en este capítulo lo vemos rumbo a Jerusalén. Después de separarnos, zarpamos y navegamos directamente a Cos. Al día siguiente fuimos a Rodas y de allí a Pátara. Como encontramos un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y zarpamos. Después de avistar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria, llegamos a Tiro donde el barco tenía que descargar. Y allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Por medio del Espíritu exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Pero al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Y después de despedirnos, subimos a bordo y ellos regresaron a sus hogares. Nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro, arribamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Vemos cómo el registro sagrado nos va contando los detalles. Lucas, el médico, el escritor de este libro, que hizo una investigación, es preciso en los detalles, mencionando los lugares, las regiones, los hechos acontecidos en algunos de esos lugares. Y si bien es cierto, no cuenta todo lo que pasó, también es cierto que sistematiza mucho de estos hechos que reflejan la unidad, el trabajo en equipo, el amor de la iglesia y el espíritu de oración. Versículo 8. Al día siguiente salimos, llegamos a Cesarea y nos hospedamos en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Llevábamos allí varios días cuando bajó un profeta de Judea llamado Ágabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo: así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y los entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Ya se lo había dicho la iglesia, ahora se lo repiten. Son amigos que querían persuadir a Pablo que no se vaya a Jerusalén. Pero en realidad Pablo estaba convencido que tenía que cumplir el mandato bíblico y testificar del Señor en todos los lugares. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera. Versículo 13. ¿Por qué lloran? Me parte el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. La convicción de Pablo era extremadamente definida. No solo estoy dispuesto a que me aten, estoy dispuesto a morir por el Señor si fuera necesario en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando: que se haga la voluntad del Señor. Después de esto, acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén.
Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mnasón, donde íbamos a alojarnos. Este era de Chipre y uno de los primeros discípulos. Y ahora el capítulo cuenta la llegada de Pablo a Jerusalén. Y lo hace de esta manera. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y a todos los ancianos que estaban presentes. Y después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Les dio un informe, testificó de la obra y del accionar de Dios. Al oírlo, alabaron a Dios. No hay cómo dejar de alabar a Dios después de escuchar las maravillas que Él hace para salvar a las personas. Y le dijeron a Pablo: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído, y todos ellos siguen aferrados a la ley. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. Eso es lo que le cuestionan a Pablo. De paso, hablaba de miles de judíos que han creído. Así crecía la iglesia, por miles, bajo la influencia del Espíritu Santo. Versículo 22. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado. Por eso será mejor que sigas nuestro consejo. Hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir un voto. Llévatelos, toma parte en sus ritos de la purificación, paga los gastos que corresponden al voto de rasurarse la cabeza. Y así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. En cuanto a los creyentes gentiles, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Al día siguiente, Pablo se llevó a los hombres, se purificó con ellos, luego entró en el templo para dar aviso de la fecha en que vencería el plazo de la purificación y se haría la ofrenda por cada uno de ellos. En aquello que no era esencial, no veía Pablo ningún problema en practicar sus costumbres, en tanto no atentaran contra la voluntad y la verdad de Dios. Versículo 27. Los judíos lo acusan ahora a Pablo de profanar el templo. Cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vinieron a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, gritando: israelitas, ayúdennos. Este es el individuo que anda por todas partes enseñando a todas las gentes contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, hasta ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado el lugar santo. Ya antes habían visto en la ciudad a Trófimo el efesio en compañía de Pablo y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Ellos creían que no podían extranjeros entrar al templo y lo acusaban a Pablo, que todo lo que estaba haciendo era extender el evangelio hasta lo último de la tierra. Toda la ciudad se alborotó. La gente se precipitó en masa, agarró a Pablo, lo sacó del templo a rastras e inmediatamente se cerraron las puertas. Estaban por matarlo cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Enseguida tomó algunos centuriones, bajó corriendo y al ver al comandante y a sus soldados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo. El comandante se abrió paso, lo arrestó, ordenó que lo sujetaran con cadenas y de alguna manera lo salvaron. Cuando Pablo, versículo 35, llegó a las gradas, los soldados tuvieron que llevárselo en vilo debido a la violencia de la turba. El pueblo en masa iba gritando: que lo maten, que lo maten. Cuando los soldados estaban a punto de meterlo en el cuartel, Pablo le preguntó al comandante:
¿Me permite decirle algo? ¿Hablas griego?, replicó el comandante. ¿No eres el egipcio que hace algún tiempo provocó una rebelión y llevó al desierto a 4.000 guerrilleros? No, yo soy judío, natural de Tarso, una ciudad muy importante de Cilicia, le respondió Pablo. Por favor, permíteme hablar al pueblo. Y con el permiso del comandante, Pablo se puso de pie en las gradas, hizo una señal con la mano a la multitud y cuando todos guardaban silencio, les dijo en arameo lo que veremos en el capítulo de mañana. Sin embargo, resumiendo el capítulo de hoy, tengo que decir que Pablo tenía un propósito y un proyecto de vida. Llegar a Jerusalén y llegar hasta lo último de la tierra con el mensaje de salvación. Con la misma fuerza con que perseguía y mataba, ahora predicaba para salvar. ¿Cuál es nuestra convicción frente a la palabra y a la verdad de Dios? ¿Cuán firmes, cuán seguros, cuán comprometidos estamos? Quiera Dios concedernos su espíritu para ser valientes, para ser fieles, para ser misioneros. Vamos a orar. Padre y Señor nuestro, danos espíritu de valor, de fidelidad y un compromiso con tu palabra y con tu verdad. Bendícenos y que la dedicación de aquellos cristianos sea una motivación y una inspiración para que también nosotros te ofrezcamos una vida que te ame, una vida que obedezca a tu palabra, una vida que cumpla un propósito, que lleve adelante la misión, que transmita una esperanza. Bendícenos a todos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Nos reencontramos mañana. Un abrazo y hasta mañana, si Dios quiere.